Hola comunidad del último huésped. Me llamo Gonzalo e intentaré ser lo más honesto posible con mi experiencia. Sé que algunos la entenderán, sé que otros me juzgarán, pero necesito sacarlo. Tengo 32 años y desde hace ya varios años trabajo en un almacén de logística a las afueras de la Ciudad de México. Mi vida no tiene nada de extraordinario. Me levanto temprano, desayuno algo rápido y salgo rumbo al trabajo antes de que el sol termine de asomarse. Mi rutina es simple, de esas que te sabes de memoria y que con el tiempo ni cuestionas. Del trabajo voy a casa y cuando no estoy muy cansado paso al gimnasio por un rato. El almacén es inmenso, con estantes altísimos llenos de cajas de todos tamaños. El ambiente casi siempre tiene un olor característico, una mezcla de cartón, plástico y algo de polvo. Es ruidoso, con montacargas zumbando de un lado a otro y las voces de los compañeros resonando por el eco del lugar. Algunas semanas son más pesadas que otras, especialmente cuando las entregas se acumulan y hay que quedarse hasta tarde. Pero en general es una vida tranquila, sin sobresaltos. Fue ahí donde conocí a Montserrat. Ella trabaja en el área de limpieza. Una chica joven, no más de 20 años, con un andar ligero, como si siempre tuviera prisa por llegar a algún lado. Su cabello, que siempre lleva recogido, deja al descubierto un rostro simpático. No era de las personas que hablan mucho. Hacía su trabajo sin meterse con nadie. Pero de vez en cuando, al cruzarnos en los pasillos, intercambiábamos un buenos días o un simple asentimiento de cabeza. Un día, mientras organizaba unas cajas en el área de carga, la vi tirar la cubeta de su trapeador. El agua que había derramado se esparcía más rápido de lo que ella podía limpiarla, y para cuando logré acercarme, la pobre ya estaba algo frustrada. «Te ayudo», le dije señalando un trapeador extra que estaba junto a la pared. Esa pequeña interacción fue el inicio. Después de ese día en el área de carga, me encontré buscando excusas para pasar más seguido por donde Montserrat trabajaba. No era algo que hiciera de forma consciente al principio, pero poco a poco me fui dando cuenta de que tomaba rutas más largas o hacía pausas innecesarias solo para cruzarme con ella. Siempre que la veía la saludaba. Era curioso cómo su presencia hacía que mi día en el almacén se sintiera menos rutinario, más ligero. Un par de semanas después, en una tarde particularmente tranquila, me animé a invitarla a cenar. Fue algo espontáneo. Ella estaba limpiando una mesa cerca de la oficina y yo acababa de terminar una lista de inventario. Me acerqué con una botella de agua en la mano y tras un par de comentarios sin importancia, me atreví. «Oye, Monse, ¿qué tal si salimos a cenar algún día? Nada formal, algo tranquilo». Apenas terminé de hablar, sentí como me empezaban a sudar las manos. Era la primera vez en mucho tiempo que me atrevía a hacer algo así. Ella levantó la vista y me miró con sorpresa. Por un momento pensé que me iba a decir que sí, pero entonces sonrió. «Muchas gracias, Gonzalo, pero no. La verdad es que no estoy interesada en salir con nadie». Su tono fue tan cortés que, aunque dolió, no había manera de reprochárselo. Le devolví la sonrisa, intentando que no se notara mi incomodidad. Ese día volví a casa con una sensación amarga en el pecho. Me sentía avergonzado, incluso humillado. Había interpretado mal las señales. Había creído que nuestras conversaciones y su amabilidad significaban algo más, pero estaba claro que me había equivocado. Esa noche fui al gimnasio, pero ni siquiera el cansancio del entrenamiento logró borrar esa incomodidad que me seguía como una sombra. Los días siguientes intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Seguía cruzándome con ella en los pasillos y la saludaba con la misma cordialidad de siempre, pero algo había cambiado. Por dentro sentía una especie de frustración que no lograba explicarme del todo. Era como si el rechazo hubiera tocado algo más profundo. Un par de días después, mientras tomaba un café en el comedor, escuché a uno de mis compañeros mencionar a Monse. «¿Sabías que es mamá soltera?», dijo con ese tono medio chismoso que suele haber en los lugares de trabajo. «Tiene un niño de 4 años, por eso siempre anda tan seria, no quiere meterse en problemas aquí».
La información me tomó por sorpresa, no lo había considerado. Esa imagen de ella, luchando con un trapeador o cargando su carrito de limpieza, se mezcló de repente con la idea de una mujer que también debía estar cuidando de un hijo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no pude evitar pensar en lo que había escuchado. Supuse que su negativa a salir conmigo tenía sentido, pero también me sorprendí a mí mismo pensando que, en el fondo, me había salvado de algo que no quería. No me gustaban los niños, siempre los veía como una carga innecesaria. Menos mal, pensé, mientras me daba la vuelta en la cama, intentando convencerme de que era lo mejor. Y sin embargo, no lograba sacarme a Monse de la cabeza. Era como si su imagen estuviera grabada en algún rincón de mi mente. Cada vez que la veía en el almacén, su sonrisa volvía a despertar algo en mí, algo que no entendía del todo. Intentaba distraerme, concentrarme en mi trabajo o en mis entrenamientos, pero siempre había algo que me llevaba de vuelta a ella. Tal vez era su manera de hablar, tan directa y sencilla. Después de enterarme de que Monse era mamá soltera, me di cuenta de que pensaba más en ella de lo que quería admitir. Al principio traté de mantener las cosas como siempre, saludándola con la misma naturalidad y buscando excusas para estar cerca. Sin embargo, algo había cambiado. Monse ya no era tan accesible como antes. Aunque me seguía respondiendo con educación, había algo diferente en su actitud. Era como si mi presencia le incomodara. Ya no sostenía la mirada por mucho tiempo, y sus respuestas eran más cortas, casi apuradas. A veces parecía estar buscando formas de alejarse, de evitar cualquier interacción conmigo. Esto comenzó a frustrarme. Me esforzaba por ser amable, por hacer comentarios que pensaba que le sacarían una sonrisa, pero nada funcionaba. Una tarde, mientras acomodaba unas cajas en el área de descarga, la vi pasar de largo sin siquiera voltear a saludar. ¿Qué le pasaba? ¿Qué había hecho yo para que me tratara así? Me decía a mí mismo que lo dejara pasar, pero la verdad era que no soportaba la idea de que me estuviera ignorando. ¿Qué se creía? ¿Qué tan especial podía ser? Empecé a justificar mi enojo con pensamientos que ni yo mismo reconocía como míos. Al final nadie le haría caso con un niño. Si alguien como yo se fijó en ella, debería sentirse afortunada. Le estoy haciendo un favor y ni siquiera lo valora. No lograba siquiera concentrarme en mi entrenamiento. Cada repetición, cada levantamiento, venía acompañado de esa imagen de Monse evitándome. Me decía a mí mismo que ella no valía la pena, pero por más que lo intentaba, no podía sacarla de mi mente. En ese momento no lo aceptaba, pero estaba obsesionado con la chica. Las semanas siguientes fueron un tormento para mí. Cada día que pasaba, la sensación de incomodidad crecía como una herida que no sanaba. Nunca me había sentido así antes. Había lidiado con rechazos en el pasado, claro, pero siempre lograba seguir adelante, dejarlo atrás. Monse era diferente. Su presencia, aunque distante, parecía clavarse en mi mente como una espina que no podía sacar. Empecé a escribirle todo a uno de mis amigos, alguien en quien confiaba completamente. Le conté todo, desde cómo había comenzado a hablar con la chica, hasta cómo ella había empezado a evitarme después del rechazo. Le describí esa mezcla de enojo, humillación y desesperación que sentía, como si sacar todo de mi cabeza me ayudara a entenderlo mejor. Mi amigo era de esos que siempre respondían directo y sin rodeos. A veces me decía cosas que no quería escuchar, pero sabía que lo hacía por mi bien. Después de sentirme tan desesperado, él mencionó algo que me dejó pensando el resto de la tarde. Me dijo que conocía a un brujo, alguien que hacía amarres y otras cosas por el estilo. Según él, lo sabía porque su mamá frecuentaba a ese hombre de vez en cuando, ya que también se dedicaba a la santería. Tal vez te pueda ayudar, comentó como si no fuera la gran cosa. Me explicó que este hombre tenía fama de ser efectivo, que la gente iba con él para resolver problemas de todo tipo, pero sobre todo en temas del amor. Dijo que si estaba tan atorado con esta situación, tal vez valía la pena considerarlo. Al principio la idea me pareció absurda, casi ridícula.
No era el tipo de persona que creía en esas cosas. Y además, ¿qué tan desesperado debía estar alguien para recurrir a algo así? Pero la idea empezó a quedarse en mi cabeza, como una posibilidad que no podía descartar del todo. Tal vez no era tan irracional como parecía. Tal vez solo necesitaba una pequeña ayuda, un empujón. Algo que me ayudara a acercarme a Monse, aunque fuera para que dejara de evitarme y volviera a tratarme como antes. La posibilidad de que algo tan extraño pudiera solucionar lo que sentía me parecía, al mismo tiempo, absurda y tentadora. Pasaron algunos días más, y lejos de calmarme, mi obsesión con Monse parecía intensificarse. Era como si alguien estuviera susurrándome al oído, empujándome a no rendirme, a buscar cualquier manera de hacer que ella se fijara en mí. Incluso cuando intentaba distraerme con el trabajo, con el gimnasio o con cualquier otra cosa, su imagen seguía apareciendo como un eco imposible de ignorar. La sugerencia de mi amigo sobre el brujo, que al principio había sonado ridícula, comenzó a parecer una opción razonable. No tenía nada que perder. Finalmente, después de pensarlo más de lo que me gustaría admitir, decidí buscar al hombre. El lugar donde atendía no estaba muy lejos, una casa sencilla que parecía como cualquier otra. No entré con expectativas altas, pero mi desesperación había llegado a un punto donde valía la pena intentar cualquier cosa. El brujo era un hombre mayor. Apenas me senté frente a él, me dijo algo que me dejó desconcertado. Mencionó que Monse tenía un hijo. Me explicó que podía sentir su energía, la de ella y la del pequeño, como si estuvieran conectados de una manera muy fuerte. Comentó que la vibra que percibía de mí indicaba que no me gustaba mucho la idea de que ella tuviera un niño. Le respondí sin dudar. No me interesa el niño, ni quiero involucrarlo en mi vida. Todo lo que me importaba era Monse. Fue entonces cuando me advirtió que eso podría ser un problema. Dijo que el pequeño estaba muy ligado a ella, que intentar separarlos, aunque fuera emocionalmente, podría ser contraproducente. Pero yo, sin creer del todo en lo que decía, le aseguré que no importaba, que lo único que quería era que ella estuviera conmigo. El brujo suspiró y continuó. Me explicó que para empezar, era necesario relajar la energía de la muchacha. En ese momento, ella me veía como una presencia incómoda, alguien que la ponía tensa, y que esa barrera era lo primero que había que derribar. Me dio una serie de instrucciones claras. Tenía que hacer ciertas oraciones cada noche antes de dormir, palabras específicas que ayudarían a equilibrar la energía entre nosotros. Además, me indicó que cada vez que la viera en el trabajo, debía repetir en mi cabeza unas frases que me enseñó. Según él, harían que Monse se sintiera más tranquila cuando estuviera cerca de mí. Después de eso, aseguró que la muchacha comenzaría a buscarme, aunque fuera de forma sutil. Y cuando lo hiciera, me advirtió que yo no debía mostrar mucho interés. Haz como si no te importara, fue lo que dijo. Según el brujo, eso sería crucial para que ella se sintiera atraída, para que sintiera la necesidad de acercarse más. A partir de ahí, tendría que empezar a llevarle cosas de comer. Pequeños gestos que parecieran desinteresados, pero que serían clave en el proceso. Finalmente, me entregó un pequeño frasco con un polvo. Parece azúcar y sabe a azúcar, dijo como si quisiera tranquilizarme. Tenía que rociarlo sobre las cosas que le llevara, asegurándome de que lo consumiera. Según él, este polvo haría que Monse no pudiera dejar de pensar en mí, que mi imagen se quedara grabada en su mente, como un reflejo del efecto que ella tenía en mí. Me explicó todo con calma, como si estuviera hablando de algo completamente normal, algo que hacía todos los días. Por dentro, mientras lo escuchaba, me debatía entre creerle y reírme. Todo sonaba tan absurdo, tan fuera de la realidad. Pero al mismo tiempo, había algo en sus palabras, en la seguridad con la que hablaba, que me hacía dudar. Además, ya estaba demasiado metido en esto. Mi obsesión con Monse era tan grande que, aunque no lo admitiera en voz alta, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Salí del lugar con las indicaciones claras, aunque aún con cierta incredulidad. Pero mientras caminaba de regreso a casa, me repetía que al menos debía intentarlo. Seguí las instrucciones del brujo al pie de la letra, aunque al principio me sentía algo ridículo repitiendo aquellas frases cada vez que veía a Monse.
Admito que lo hacía más por la obsesión que por creer realmente en todo aquello. Pero los días pasaron y para mi sorpresa las cosas empezaron a cambiar. Monse, que antes me evitaba, comenzó a buscarme de nuevo. Era sutil al principio, con preguntas casuales sobre el trabajo o pequeños comentarios cuando nos cruzábamos en los pasillos. Pero había algo diferente en su actitud, algo que no podía pasar por alto. Su mirada ya no era fría ni distante. Había en ella una cierta calidez, una especie de ilusión que no había visto antes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con cada día que pasaba, ese cambio se hacía más evidente. Fue entonces cuando comencé a llevarle café con pan, tal como me habían indicado. Era donde ponía el azúcar que el brujo me recomendó. Sabía que a la muchacha le gustaba el pan dulce. Alguna vez me lo había mencionado en una de nuestras primeras pláticas. Le ofrecí uno, y aunque al principio pareció dudar, terminó aceptándolo con una sonrisa. Esto se convirtió en una especie de rutina. Cada par de días le llevaba café y pan, y siempre me aseguraba de usar el polvo. Monse parecía más relajada, más abierta conmigo. Y después de unas semanas, lo que antes me había parecido imposible comenzó a suceder. Aceptó salir conmigo. Fue algo tan natural, tan fluido, que por un momento creí que estaba soñando. Nos fuimos a cenar una noche después del trabajo, y lo que más me impactó fue la forma en que me miraba. Había algo en sus ojos que parecía genuino, una mezcla de interés y emoción que me hacía sentir como si todo estuviera saliendo perfecto. Las cenas se volvieron más frecuentes, y Monse incluso empezó a pasar tiempo en mi departamento. Al principio eran solo tardes tranquilas, en las que platicábamos mientras veíamos algo en la televisión. Pero con el tiempo, la conexión entre nosotros parecía hacerse más profunda. Ella se sentaba cerca de mí, con una confianza que no había mostrado antes, y a veces me sorprendía con pequeños gestos, como tocarme el brazo mientras hablábamos o sonreír de una forma que hacía que todo se sintiera tan real. Yo no podía evitar pensar en lo que había hecho para llegar a este punto. Era imposible no preguntarme si todo esto era real, si lo que la chica sentía por mí era auténtico, o simplemente el resultado de las cosas que había hecho. Pero en esos momentos, esas dudas se desvanecían rápidamente. Todo parecía tan perfecto que no quería arruinarlo con preguntas. Lo único que importaba era que por fin Monse estaba conmigo. Una mañana, al llegar al almacén, noté de inmediato que Monse no estaba. Su carrito de limpieza no estaba en su lugar habitual, y no la vi cruzar los pasillos como solía hacerlo a esa hora. Al principio pensé que tal vez había llegado tarde, pero al pasar las horas, su ausencia comenzó a preocuparme. Fue hasta media tarde que recibí una llamada de ella. Su voz sonaba apagada, como si no hubiera dormido nada. Me explicó que no había ido al trabajo porque su hijo estaba muy enfermo. El pequeño llevaba días con vómitos y fiebre, pero esa mañana había empeorado tanto que tuvo que llevarlo al hospital. «Está deshidratado», me dijo con un tono de preocupación. Me contó cómo los doctores lo habían conectado a un suero para estabilizarlo y que aunque parecía estar mejorando, todavía no podían regresar a casa. Mientras hablaba, pude imaginarla sentada junto a la cama del niño, agotada y con los nervios a flor de piel. Le dije que no se preocupara por el trabajo, que lo importante era que su hijo se recuperara, pero en el fondo, mientras escuchaba su voz al otro lado del teléfono, no podía evitar que algo en las palabras del brujo volviera a mi mente. Había dicho que el niño estaba muy ligado a Monse, que cualquier cosa que hiciera para atraerla a mí podía afectar esa conexión. Intenté alejar esos pensamientos. No tenía sentido, me repetí una y otra vez. Los niños se enferman todo el tiempo. Eso no era nada fuera de lo común. Además, ella había mencionado que ya estaba mejorando, que los doctores decían que lo peor había pasado. No tenía por qué preocuparme. Los días siguientes fueron tensos. Monse no regresó al trabajo inmediatamente. Se quedó en casa cuidando al niño mientras terminaba de recuperarse. Me llamaba por las noches para contarme cómo iban las cosas. Y aunque su tono era más tranquilo, yo seguía notando un cansancio que no podía ocultar. Finalmente, la muchacha regresó al almacén. Me contó que su hijo ya estaba bien, que había vuelto a correr por la casa como siempre lo hacía.
Su rostro parecía más relajado y en su mirada volvió a estar esa calidez que tanto me atraía. Poco a poco, la rutina se restableció y con el paso de los días, el incidente del hospital dejó de ser un tema. Yo también comencé a olvidarlo. Me convencí de que no tenía nada que ver con lo que había hecho, que todo había sido una coincidencia. Por esos días, algo comenzó a cambiar en mí. No podía explicarlo del todo, pero me sentía extraño. Era una sensación constante, como una pesadez en el cuerpo que no podía sacudirme. A veces mientras trabajaba, notaba un cansancio que no tenía sentido. E incluso las cosas que antes disfrutaba, como mis rutinas en el gimnasio, empezaron a parecerme más difíciles. Me decía a mí mismo que era el estrés. Las cosas se volvieron aún más inquietantes cuando me tocaba quedarme hasta tarde en el almacén. Por cuestiones de trabajo, a veces tenía que quedarme solo en ciertas áreas, revisando inventarios o moviendo cajas. Antes no me molestaba. Incluso disfrutaba esos momentos de silencio, donde podía trabajar a mi ritmo sin distracciones. Pero ahora, esas horas se habían convertido en algo completamente diferente. Todo empezó de manera sutil. Una noche, mientras revisaba unas cajas en una de las secciones más alejadas, sentí una incomodidad que no podía ignorar, como si alguien estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El almacén estaba completamente vacío, como siempre a esa hora. Pero la sensación persistía, esa extraña certeza de que no estaba solo. Intenté enfocarme en mi trabajo, diciéndome que eran ideas mías, pero no podía evitar voltear de vez en cuando hacia los pasillos. En otra ocasión, mientras organizaba unos documentos en el área de despacho, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Era un sonido suave, como si algo se moviera entre los estantes de arriba. Levanté la mirada, buscando el origen del ruido, pero no vi nada fuera de lugar. Me quedé quieto, esperando escuchar algo más, pero todo volvió a quedar en silencio. Traté de convencerme de que era el viento o algún objeto mal colocado, pero la incomodidad en mi pecho no se iba. Sentía como si algo estuviera escondido entre las cajas, en los lugares que no alcanzaba a ver. Una noche, los pasillos estaban en completo silencio. Solo el eco de mis propios pasos resonaba mientras me dirigía hacia la salida. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Claramente podía oír el sonido de alguien caminando detrás de mí, acercándose lentamente. Me detuve y volteé, esperando encontrar a uno de mis compañeros que quizá había regresado por algo. Pero no había nadie. Solo el pasillo vacío. Sentí un escalofrío recorrerme mientras permanecía ahí. Sabía que estaba solo. Lo había comprobado antes de empezar, como siempre hacía cuando me tocaba quedarme tarde. Y sin embargo, el sonido había sido tan real que no podía ignorarlo. Intenté apartar esas ideas. Me obligué a terminar lo que estaba haciendo y salí del almacén lo más rápido que pude, sintiendo cómo esa pesadez en mi cuerpo parecía seguirme hasta el estacionamiento. Por más que intentaba ignorarlo, sabía que algo no estaba bien. Algo había cambiado, algo que no podía entender del todo, pero que estaba ahí. Con el paso de los días, empecé a notar que mi cuerpo no respondía como antes. Había días en los que me sentía más débil de lo normal. Incluso las tareas más simples, como mover cajas en el trabajo o hacer una rutina ligera en el gimnasio, me agotaban más de lo habitual. Trataba de convencerme de que era el estrés, que tal vez no estaba durmiendo bien o que necesitaba mejorar mi alimentación, pero nada parecía cambiar esa sensación. Comer se volvió algo extraño. En varias ocasiones, mientras cenaba en casa, sentí como si estuviera mascando piedras. No era un simple mal sabor o textura. Era como si mi comida se hubiera transformado en algo duro, imposible de masticar. Al principio pensé que eran ideas mías, pero la sensación era tan real que terminaba escupiendo la comida en servilletas. No había nada, solo mi plato intacto, como si todo fuera una ilusión que solo yo podía percibir. Las noches tampoco ofrecían descanso. Cada vez que Monse se quedaba a dormir conmigo, parecía que algo se apoderaba de mis sueños. Siempre eran las mismas pesadillas, vívidas y aterradoras. Me encontraba en un edificio abandonado,
un lugar que no reconocía pero que parecía querer atraparme. Las paredes estaban descascaradas, el aire era pesado y todo estaba envuelto en un silencio inquietante, roto únicamente por un sonido lejano, una risa burlona. Era apenas un susurro al principio, pero poco a poco se hacía más fuerte, hasta que sentía que venía de todas direcciones. Era como un bulto oscuro al fondo del pasillo, inmóvil, como si estuviera esperándome. Pero en cuanto trataba de moverme, la sombra empezaba a seguirme. No era una persona, al menos no completamente. Tenía una forma humanoide, pero algo en su movimiento era errático. Lo peor era esa risa, no dejaba de resonar. Intentaba correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran hundiéndose en el piso. Siempre despertaba antes de que la sombra me alcanzara, pero el miedo se quedaba conmigo, latiendo en mi pecho. Cuando abría los ojos, la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Mi habitación estaba oscura, en completo silencio, pero la incomodidad seguía ahí. Miraba a Monse, que descansaba a mi lado, y no podía evitar notar que ella también parecía inquieta. Aunque seguía dormida, su respiración era agitada, y su cuerpo estaba cubierto de sudor. Verla así me hacía sentir aún más incómodo, como si todo lo que estaba pasando estuviera conectado de alguna manera. Con cada noche, con cada pesadilla, las excusas se volvían menos convincentes. Era como si algo invisible estuviera infiltrándose en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo. Y por más que intentaba ignorarlo, no podía negar que todo se sentía cada vez más real. La muchacha, aunque no lo decía directamente, parecía sentirlo también. A veces, cuando despertaba, me miraba con una expresión confusa, como si supiera que algo extraño estaba pasando, pero no supiera cómo ponerlo en palabras. Con el tiempo, Monse comenzó a pasar cada vez más tiempo conmigo. Ya no era solo por las tardes. Había semanas enteras en las que apenas iba a su casa, y cuando lo hacía, parecía más por obligación que por deseo. Me halagaba la idea de tenerla conmigo tanto tiempo, pero también me resultaba extraño. Apenas mencionaba a su hijo, y cuando lo hacía, era de manera superficial, como si fuera un detalle menor en su vida. Me decía a mí mismo que era normal, que quizá necesitaba un descanso de sus responsabilidades, pero algo en el fondo no terminaba de encajar. En una ocasión, estaba solo en el departamento cuando alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie, así que me tomó por sorpresa. Al abrir me encontré con una mujer de rostro cansado y mirada nerviosa. Su cabello estaba recogido de manera apresurada y sus manos temblaban ligeramente mientras se presentaba. Era la mamá de Monse. Me pidió hablar conmigo con su voz entrecortada, casi en crisis. La invité a pasar, pero ella prefirió quedarse en la puerta, como si estar en mi espacio le incomodara o le causara desconfianza. Su expresión reflejaba algo más que preocupación. Había una mezcla de desesperación y miedo en sus ojos que me puso incómodo. La mujer comenzó a hablar de su hija, describiendo cómo había cambiado en las últimas semanas. Según ella, Monse ya no era la misma. Pasaba días enteros sin ver a su hijo, como si no existiera. Esto no era normal, al menos no en ella. Me explicó que siempre había sido una madre dedicada, atenta, alguien que ponía a su hijo por encima de todo. Pero ahora parecía completamente cegada, como si lo único que le importara fuera estar conmigo. La señora entendía que podría estar enamorada, que tal vez estaba buscando rehacer su vida, y no la culpaba por eso. Pero lo que no podía ignorar era el estado en el que estaba su nieto. El niño estaba sufriendo y su mamá parecía completamente indiferente. Cosas extrañas le estaban pasando al pequeño. No dormía bien. Durante las noches lloraba sin razón aparente, y durante el día no quería quedarse solo ni por un instante. Parecía asustado de algo que no podía explicar. Lo que más inquietaba a la abuela era que en ocasiones al niño se le iba la respiración. No era como una enfermedad, era algo que venía de repente, como si de un momento a otro su cuerpo olvidara cómo respirar. Había noches en las que ella misma pensaba en llevarlo al hospital, pero antes de que pudiera hacerlo, el niño volvía a la normalidad, como si nada hubiera pasado.
y luego estaba lo del hombre de negro. La señora mencionó que el niño había comenzado a hablar de alguien más en la casa, un hombre vestido completamente de negro. Al principio pensó que era una fantasía infantil, algo que los niños inventan para llamar la atención. Pero lo decía con tanto detalle, con tanto miedo en sus ojos, que no podía ignorarlo. Según el nieto, este hombre lo observaba desde las esquinas de las habitaciones, sin moverse, sin hablar, solo mirándolo fijamente. Nunca había mencionado algo así antes, y eso hacía que la abuela se sintiera aún más alarmada. La mujer estaba claramente desesperada. No entendía qué estaba pasando, ni cómo era posible que Monse no lo notara, o peor, que no pareciera importarle. Según ella, su hija estaba tan absorta en nuestra relación que todo lo demás había pasado a un segundo plano, incluso su propio hijo. La mujer no paraba de insistir en que esto no era normal, que no era así, que algo debía estar mal. Había un tono de súplica en su voz, como si buscara que yo le diera una respuesta o alguna solución. Pero yo no sabía qué decir. Mientras la escuchaba, no podía evitar sentirme incómodo. Las palabras del brujo volvieron a mi mente. Esas advertencias sobre la conexión entre Monse y su hijo. Pero yo, cegado por mi deseo de tenerla para mí, había ignorado todo. Ahora no podía evitar preguntarme si lo que estaba pasando con el niño estaba relacionado con lo que había hecho. Por un momento, una sensación de culpa empezó a crecer dentro de mí, pero la descarté rápidamente. Me dije a mí mismo que no tenía nada que ver, que todo lo que estaba ocurriendo debía tener otra explicación. Los niños se enferman, tienen pesadillas, inventan cosas. Y Monse simplemente estaba disfrutando de algo diferente por primera vez. La señora siguió hablando, y mientras lo hacía, no podía dejar de mirar su rostro cansado, sus ojos llenos de preocupación. Sentía que esperaba algo de mí, algo que no sabía si podía darle. Finalmente, cuando terminó, me dijo que solo quería que entendiera la gravedad de la situación, que pensara en lo que estaba pasando y que si podía, hablara con su hija. Me dejó allí, en la puerta de mi departamento, con una mezcla de pensamientos y emociones que no sabía cómo procesar. Cuando cerré, me quedé un momento en silencio, intentando ordenar mis ideas. Algo en mí sabía que había cruzado un límite, que todo lo que había hecho para atraer a la muchacha estaba comenzando a tener un precio, pero al mismo tiempo no quería aceptarlo. No quería creer que todo lo que estaba pasando, todo lo que había conseguido, pudiera estar relacionado con lo que había hecho. Unos días después de la inesperada visita de aquella mujer, Monse llegó a mi departamento con una noticia que me dejó en shock. Estaba embarazada. Apenas las palabras salieron de su boca, sentí una mezcla de emociones intensas. Por un lado, la felicidad me invadió, una sensación de triunfo que no podía contener. Era como si todo estuviera saliendo según lo planeado, como si el universo finalmente me estuviera recompensando por mi insistencia en tenerla conmigo. La abracé, le aseguré que estaría con ella en todo momento, que no tenía de qué preocuparse. Pero al mismo tiempo había algo que no encajaba, una inquietud en el fondo de mi mente que no podía ignorar. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar en mi percepción de la relación. Había algo extraño en cómo todo se estaba dando. Aunque Monse parecía feliz, no podía dejar de notar lo distante que era con su hijo. Era como si el niño ya no existiera en su mundo, como si fuera un peso del que se había despojado. Yo también había empezado a notar que mi propia felicidad se sentía teñida por algo oscuro, algo que no podía explicar del todo. Era como si cada momento de alegría con la muchacha dependiera de la tristeza de alguien más, de su hijo. Ese pensamiento comenzó a carcomerme lentamente, haciéndome cuestionar todo lo que estaba pasando. Una noche, incapaz de ignorar más esa sensación, decidí contactar al brujo. Le expliqué lo que estaba pasando, desde el embarazo hasta el cambio en Monse y el estado del niño. Escuchó todo con atención y cuando terminé, me dijo algo que me dejó inquieto. Me explicó que aunque el trabajo que había hecho estaba funcionando, las energías que ahora nos rodeaban eran diferentes. Según él, el niño estaba profundamente afectado.
no solo por el vínculo roto con su madre, sino también por las energías que se habían arraigado en mí y en la chica durante todo este proceso. Necesitan ser limpiadas, me dijo en un tono serio. Esa palabra, limpiar, me sonó como una excusa. Sentí que el brujo solo quería sacarme más dinero, estirando el asunto lo más que podía. Ya había pagado bastante por todo lo que había hecho, y ahora quería más. ¿Cuánto más iba a costarme? ¿Y para qué? Todo estaba funcionando como él me había prometido. Sin embargo, sus palabras se quedaron conmigo. Aunque intenté ignorarlas, cada vez que miraba a Monse o pensaba en su hijo, esa inquietud volvía a aparecer. Pasaron unas semanas antes de que tomara una decisión. Durante ese tiempo me debatí entre la incredulidad y la posibilidad de que el brujo tuviera razón. Era como si la felicidad que estaba construyendo estuviera sostenida sobre un terreno inestable, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Finalmente, después de pensarlo mucho, decidí que lo mejor era seguir el consejo del hombre. Monse estaba conmigo, estaba esperando un hijo mío, y yo quería que todo saliera bien. La quería, o al menos eso creía, pero había algo en ella que no era el mismo brillo que tenía cuando la conocí. Si hacer esta limpia podía ayudar a despejar las energías y asegurarme de que nuestra relación fuera genuina, entonces valía la pena el intento. Regresé con el brujo y acepté pagar por la limpieza. Me explicó que sería un proceso delicado, que no solo se trataba de Monse, sino también de mí y del niño. Según él, las energías que habían quedado atrapadas durante todo este proceso se habían vuelto como un veneno que afectaba a todos los involucrados. Para limpiarlas, me dio instrucciones específicas. Quería creer que esto resolvería las cosas, que despejaría esa sensación de que mi felicidad con Monse estaba construida sobre algo frágil y oscuro. Al menos eso me repetía para convencerme de que hacía lo correcto. Cuando Monse aceptó la idea de llevar a su hijo con el brujo, me sentí aliviado, pero también me sorprendió lo fácil que fue. Se lo planteé como algo casual, como una posibilidad para ayudar al pequeño por las situaciones que había pasado. Y ella, casi sin pensarlo, dijo que sí. Supuse que todavía estaba bajo esa especie de influencia que nos mantenía tan unidos, esa conexión que yo había buscado desesperadamente. La vi tan confiada, tan dispuesta, que por un momento sentí que tenía todo bajo control. Fueron 3 o 4 ocasiones que fuimos con el brujo, espaciadas en un par de semanas. Monse, como siempre, parecía confiada, casi indiferente. Yo sentía una mezcla de nervios y dudas cada vez que cruzábamos la puerta de ese lugar, pero ella se mantenía tranquila, siguiendo las indicaciones del hombre sin cuestionar nada. El niño, por su parte, seguía igual de callado. No lloraba, no hacía berrinches, pero había algo en él que me preocupaba. Siempre parecía cansado, como si no tuviera energía para nada. Su mirada estaba apagada, y la forma en que se aferraba a su madre me hacía sentir incómodo, aunque intentaba no demostrarlo. Monse parecía no notarlo, o tal vez no quería hacerlo. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio eran detalles pequeños. Su hijo parecía un poco más activo, más dispuesto a moverse o a hacer ruidos que antes no hacía. Su mirada ya no estaba completamente vacía, aunque seguía siendo tranquilo, casi demasiado para un niño de su edad. No podía decir que todo había vuelto a la normalidad, pero la diferencia era notable, y eso parecía reconfortar a su madre. Lo que más me sorprendió fue el cambio en ella. Después de esas visitas, Monse empezó a ser más atenta con su hijo. Pasaba más tiempo jugando con él, asegurándose de que comiera bien, cuidándolo de una forma que no había visto en semanas. Por momentos, parecía la madre que había sido antes de que nuestra relación empezara. Verla así me provocaba emociones encontradas. Por un lado, me alegraba que el niño estuviera mejor y que ella retomara su papel como madre. Pero por otro, no podía ignorar esa sensación de que yo ya no era el centro absoluto de su atención. Todo se desmoronó una mañana. Desperté con un mensaje de Monse. Estaba en el hospital. Sentí un nudo en el estómago mientras me vestía apresurado y salía de casa. No sabía qué esperar,
pero lo que encontré cuando llegué me dejó sin palabras. Su madre estaba a su lado, sosteniéndole la mano, mientras su hijo permanecía sentado en silencio en una silla cercana. No necesitaban decírmelo. El ambiente en el cuarto lo decía todo. Había perdido al bebé. No supe qué decir ni cómo reaccionar. Me quedé ahí, parado, sintiendo una mezcla de vacío y dolor que no esperaba. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo ilusionado que estaba con el embarazo. Había imaginado un futuro con Monse, con ese bebé, como si todo pudiera encajar mágicamente. Pero ahora esa idea se desmoronaba frente a mí. Sentía como si algo se hubiera arrancado de mi pecho. Cuando salió del hospital unos días después, las cosas comenzaron a cambiar de una manera que no había anticipado. Al principio creí que era el dolor lo que la mantenía distante. Pensé que solo necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido, para sanar. Pero poco a poco me di cuenta de que era algo más. Había un muro entre nosotros, algo que no podía romper por más que lo intentara. Ella empezó a pasar menos tiempo en casa. Me decía que tenía que ayudar a su madre o que necesitaba cuidar más de su hijo. No podía reprochárselo, pero había algo diferente en su actitud. Algo frío. Ya no buscaba mi compañía como antes. Ya no me miraba como lo hacía en los primeros meses de nuestra relación. Era como si todo lo que había entre nosotros se hubiera evaporado junto con el bebé. Ese distanciamiento me dolió más de lo que quería admitir. Me di cuenta de que había estado viviendo en una ilusión, creyendo que el amor de Monse era real, que nuestra relación era auténtica. La idea de que todo esto pudiera ser mi culpa empezó a perseguirme. No podía ignorar la conexión entre el amarre, la pérdida del bebé y el cambio en la chica. Había jugado con fuerzas que no entendía, manipulando emociones que no me pertenecían, y ahora estaba pagando el precio. Todo lo que había construido se deshacía frente a mí y no podía hacer nada para detenerlo. Aunque intentaba justificarlo, diciéndome que era lo mejor para ella, no podía evitar sentirme traicionado. Había sacrificado tanto por estar con Monse, había cruzado límites que nunca debería haber cruzado, y ahora todo se desmoronaba. La culpa y la tristeza se mezclaban con un enojo que no podía expresar. Me sentía como un extraño en mi propia vida, atrapado en una realidad que yo mismo había creado y que ahora se desmoronaba a mi alrededor. Han pasado algunos años desde aquel episodio que marcó un antes y un después en mi vida. Aunque en su momento todo se sintió como una pérdida insuperable, ahora, con el tiempo y la distancia, puedo verlo con más claridad. Entendí que fue lo mejor. No podía vivir en una mentira, mucho menos una que había construido dañando a personas inocentes. La muchacha dejó la empresa unos meses después de perder al bebé. Lo supe por un compañero que me comentó su renuncia. Para entonces, nuestra relación ya estaba prácticamente rota. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, eran conversaciones cortas, sin profundidad, como si ambos supiéramos que no había nada más que decir. El día que se fue, no me lo dijo directamente, simplemente dejó de venir. Lo entendí, yo habría hecho lo mismo en su lugar. Seguimos agregados en redes sociales. No hemos hablado desde entonces, pero de vez en cuando veo sus publicaciones. Fotos de ella con su hijo, ambos sonriendo, disfrutando de momentos que se ven genuinos. Él se ve feliz, mucho más vivo de lo que lo recordaba. Cada vez que veo esas imágenes, siento una mezcla de alivio y resignación. Alivio porque, a pesar de todo, ella pudo retomar su vida y reconstruir lo que había perdido. Resignación porque sé que no formo parte de esa vida, y eso está bien. Por mucho tiempo cargué con la culpa de lo que hice. No fue fácil aceptar que fui el causante de tanto daño. Manipulé emociones, crucé límites que no debía, y lo peor de todo, puse en riesgo a personas que no lo merecían. Ella y su hijo fueron víctimas de mi obsesión, de mi incapacidad de aceptar que no todo puede forzarse. El bebé, aunque nunca llegó a nacer, siempre será un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición mal dirigida. Pero he intentado seguir adelante. La vida no se detiene, incluso cuando quieres que lo haga.
Con el tiempo he aprendido a soltar, a entender que, aunque tomé decisiones equivocadas, también tuve la oportunidad de aprender de ellas. Ahora soy más consciente de mis límites, de las consecuencias de mis actos. Actualmente estoy conociendo a alguien. Es una chica agradable, sencilla, con una energía que se siente honesta. No hay artificios ni misterios. Nuestra conexión es genuina, y eso es algo que no había sentido en mucho tiempo. Me emociona pensar en lo que podría surgir entre nosotros. No quiero apresurarme ni cometer los mismos errores. Esta vez quiero que todo sea real, que sea algo que crezca de manera natural, sin forzar nada. A veces, cuando estoy con ella, recuerdo lo que pasó. No como algo que me atormente, sino como una lección que no debo olvidar. Sé que jamás volveré a recurrir a nada parecido a lo que hice. Jugar con fuerzas que no entiendo no solo me llevó a lastimar a otros, sino también a mí mismo. No vale la pena. Prefiero una conexión auténtica, aunque sea imperfecta, a una ilusión fabricada que se desmorona en cuanto tocas la superficie. Monse, en su vida con su hijo, parece haber encontrado algo parecido a la paz. Y yo, poco a poco, estoy encontrando la mía. No es un camino fácil, pero al menos sé que esta vez estoy avanzando en la dirección correcta. La chica que estoy conociendo me hace sentir esperanzado, como si después de todo aún hubiera algo bueno esperándome. Y esta vez prometo no arruinarlo. Mis huéspedes, espero que el relato de hoy haya sido de su agrado. Si les gustó, por favor no olviden darle me gusta y suscribirse. Esto nos ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo. También me gustaría aclarar que no tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz en otro lado, no soy yo. Es alguien más que está robando mi voz y el estilo de mis relatos. Por favor, no consuman su contenido. Les mando un abrazo con mucho cariño, mis huéspedes. Los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.